Estimados televidentes aquí de Mi Tierra Televisión, vamos a tener hoy una reflexión, pues yo creo que apasionante, sobre las peregrinaciones a Tierra Santa, a Israel o a Palestina, como lo entendamos. Tierra Santa lo decimos los católicos porque es ahí donde nació y vivió Jesús, y por tanto es el sitio más importante de nuestras peregrinaciones. Bien, Jesús se sitúa hace aproximadamente 2000 años, 2011 años, nace en un sitio bien determinado, en Belén, en un tiempo bien determinado. Era César Augusto, el emperador de Roma, con el edicto suyo que le obliga a nacer en Belén, por tanto, situado en la historia, en un momento clave de la historia, y en un sitio bien definido históricamente, que es la actual Palestina, la actual Israel, lo que nosotros llamamos Tierra Santa, un sitio geográficamente bien definido. Un poquitico lejos de nosotros, que tenemos que hacer unos 7 horas de avión más o menos para ir a nuestras peregrinaciones. Bien, por tanto, situado en un momento en que Cristo nace, hace 2011 años aproximadamente, donde después va a huir a Egipto. Egipto es también un lugar históricamente y geográficamente bien definido. Todo esto lo decimos porque nuestra fe cristiana es una fe histórica, no porque cayó del cielo y allí alguien lo dijo, algún ángel y todo. No, Dios mismo se ha hecho hombre, ha venido a estar con nosotros, a plantearnos la salvación, a decirnos cuál es su palabra, a explicarnos qué quiere de cada uno de nosotros. Bien, los evangelios hablan de sitios y de lugares muy concretos, de Jerusalén, de Nazaret, todos estos sitios que después nosotros vamos a ir visitando. Bien, sabemos que a la edad más o menos de 30 años Jesús empieza a predicar. Ha estado viviendo unos 25 años en Nazaret y después deja Nazaret y se pone en Cafarnaún. Cafarnaún está al norte del lago de Galilea. Está como a unos 30 kilómetros más o menos de Nazaret, está en la Vía Maris y en la Vía Regis. La Vía Maris, que venía desde la que unía los dos grandes imperios de Mesopotamia al norte con Egipto al sur, y también la Vía Regis, que iba hacia el Líbano. Cafarnaún era el centro por excelencia. Allí es donde, en la Galilea de los gentiles, Jesús empezó a predicar y vivió en casa, pues, de Pedro. Allí es donde descubrirá a Mateo, que es un recaudador de impuestos, y le pedirá que sea su discípulo. En Bethsaida, muy cerquita ahí de Cafarnaún, invitará a sus discípulos, a Santiago, nuestro patrono Santiago el Mayor, a su hermano Juan, a Pedro, a su hermano Andrés, también a Tomás. Y allí, en torno a la región del lago de Galilea, o el mar de Galilea, es donde Jesús va a empezar su misión aquí entre nosotros. Después, yendo a lo largo de todo el país de Israel, pues llegará sobre todo a centralizarlo en Jerusalén, donde era la capital y por tanto era visto como la ciudad de Dios, e incluso la Nueva Jerusalén en el cielo es como el reflejo de la ciudad de Dios aquí en la tierra, donde los judíos habían construido aquel célebre templo de Jerusalén, sobre todo después del exilio. Bien, allí morirá. Y allí va a empezar a vivir la comunidad cristiana, sobre todo en el cenáculo de Jerusalén, que es allí donde se organiza la iglesia y donde vive, y desde donde empieza a organizar todas las misiones hacia todo el mundo. De allí ha recibido de Jesús la ascensión, diciendo: id y predicad el evangelio a todo el mundo. Bien, estamos hablando en este momento solo desde un punto de vista puramente histórico y también, si queréis, geográfico, pero sobre todo histórico. Hasta el año 66 la comunidad cristiana, a pesar de las distintas persecuciones que va a tener, ahí morirá nuestro patrono Santiago, acuchillado por Herodes, y en el año 66 se marcharán todos los cristianos de Jerusalén.
En el año 70 Tito invadirá la ciudad y la quemará entero, pues se pondrá en llamas constantemente. Bien, posteriormente, en el año 134 hay una revuelta de los judíos con un nuevo ánimo de reconquistar Jerusalén y de reconquistar nuestro emperador Adriano, que sabéis que era español, pues hace una batalla pero impresionante, destruye todo lo que puede, incluso todos los lugares que tradicionalmente eran cristianos, pues les pone pues altares de todo tipo a los dioses romanos, que si en un principio significaba una profanación de lo que era típicamente cristiano, va a ser sobre todo el punto de referencia donde allí exactamente, porque en Tierra Santa hay dos palabras, aquí, la palabra aquí sobre todo es muy importante. Sabemos exactamente los lugares como punto de referencia de nuestra fe cristiana, precisamente porque Adriano, para combatir todo lo que fuera el cristianismo y destruir todo lo que supiera algo de judaísmo, allí implantó distintos altares, basílicas incluso, y pequeñas capillas para el culto de los dioses paganos romanos. A partir de entonces los judíos no vivirán en Jerusalén, muy poco, algunos al norte, donde se empieza en Tiberíades a reconstruir el Talmud y el Targum, pero prácticamente podemos decir que desaparecen los judíos. Y los judíos van a estar pues prácticamente fuera de esta tierra hasta el siglo XX, donde al principio del siglo XX, con el protectorado judío, empiezan a comprar terrenos a los árabes, y después ya en Israel es reconocido oficialmente por Inglaterra, donde en el 1948-49 les da la soberanía del Israel actual. Posteriormente, como allí están viviendo los palestinos, y va a haber siempre un gran enfrentamiento entre tanto palestinos como israelitas, vamos a tener dos guerras, la guerra de los 6 días y la guerra del Yom Kippur, donde Israel se hará con el dominio de todo Israel, de todo el Palestina, y últimamente pues con estas conversaciones de paz y de división de territorios que tenían con Arafat, pues una parte de lo que es Israel y Palestina queda para los palestinos, como es el territorio de Gaza al sur, ya pegando a la península del Sinaí. Después la zona de Jericó también es de los palestinos, y en la parte norte, lo que sería la Samaria, es la parte también de los palestinos. Todo lo demás pertenece a Israel. El conflicto entre ellos sigue estando muy presente. Como los israelitas no se ponen de acuerdo con los musulmanes, han construido un muro de 800 kilómetros que rodea a todos los pueblos palestinos, que ríase usted de lo que era el muro de Berlín. Muchísimo más alto, muchísimo mejor controlado, y prácticamente antes que los musulmanes podían salir a los territorios dominados por Israel, donde podían trabajar y todo esto, ahora les han reducido prácticamente a vivir en la miseria, lo cual crea constantes conflictos. Sin embargo, Israel en este momento lo está controlando prácticamente todo. Desde el punto de vista de seguridad, pues al menos de momento no hay grandes problemas. Bien, si volvemos un poquitico todavía a la parte histórica anteriormente que hemos visto, pues vamos a ver cómo las peregrinaciones van a empezar, sobre todo cuando la emperatriz Helena, Santa Helena, la madre de Constantino, pues quiere ir a Jerusalén a encontrarse con estos territorios estos santuarios que eran del tiempo de Jesús, donde Jesús había estado presente, y sobre todo con la obsesión de la cruz del Señor, de descubrir la cruz del Señor. Bien, en este momento podemos decir que no ha huido
ha tenido que regresar otra vez una comunidad que ha vivido casi en las catacumbas. Aquí tenemos al gran Cirilo, San Cirilo de Jerusalén, con todas sus catequesis, que son los que han mantenido la fe y los cristianos aquí en Tierra Santa hasta que llega la emperatriz Elena. Ella tiene la obsesión de descubrir la cruz del Señor. Los católicos, los cristianos, no habían querido recoger la cruz del Señor y la habían dejado tirada, juntamente con la de los dos ladrones, el bueno y el mal ladrón, y prácticamente los habían olvidado. En aquel sitio habían matado también los judíos, que lo solían hacer hasta casi por deporte, de muchísima gente con las cruces. Pero un hecho milagroso, las curaciones constantes tocando esa cruz especial que ellos veían, llegaron a la conclusión que era la verdadera cruz del Señor, la trocearon y se la dividieron para todas las naciones católicas que en aquel tiempo existían, pero empieza con motivo de Santa Elena a reconstruirse en aquellos lugares donde sabían que eran lugares donde la presencia de Jesús había sido particularmente importante. Empiezan la construcción de basílicas. Empezamos la que nos ha quedado hasta ahora del tiempo de Santa Elena, la única que nos ha quedado es la de Belén, el nacimiento del Niño Dios, y ahí veis todavía está bastante mal conservada, pues porque históricamente toda esta serie de cosas, pero tenemos todavía los mosaicos del tiempo de Constantino, y la basílica es una basílica típicamente constantiniana. Bien, después vendrán los persas, después vienen los bizantinos, que harán una gran construcción también de basílicas en aquellos lugares típicamente católicos. Pero ya a partir del 700 más o menos están llegando ya los musulmanes, que arrasarán con todo, destruirán todo, excepto el Belén. Belén se ha conservado intacto hasta hoy. Bien, a continuación los católicos, sobre todo de toda Europa, organizarán las cruzadas con la finalidad de que nuestros peregrinos pudieran ir a los lugares santos. Y ahí llegan a las cruzadas, llegan a tener 2 siglos más o menos los lugares santos en nuestro poder, hasta que ya Saladino y todos terminan con la invasión de los cruzados, y entonces destruirán todo lo que estos cruzados han construido, y han construido por cantidades industriales. Se puede ver todavía hoy las distintas ruinas, pero todos los lugares santos habían sido reconstruidos de nuevo por los cruzados. Solamente los musulmanes dejarán 3 sitios: Belén, que hemos dicho, el Santo Sepulcro, que fue construido por una parte bizantinos y después movidos todavía más fuertemente por los cruzados, y también la iglesia de Santa Ana, cerquita del Templo de Jerusalén, que es una iglesia preciosa con una acústica impresionante, pero que los musulmanes la dedicarán para escuelas coránicas. Ahí se harán las excavaciones, y casi seguro que es el lugar donde nació la Virgen María y donde era el lugar de sus padres, de Joaquín y de Ana, aunque Joaquín y Ana también vivían en Séforis, al norte. Bien, pues las peregrinaciones van a empezar con Santa Elena, y una monja española célebre, Egeria, va a ser la que va a hacer la primera guía de las peregrinaciones, y nos va a explicar muy bien en qué situación encontró todos los lugares santos, y cómo los bizantinos, sobre todo después de los persas, empezaron a reconstruir, como lo podemos ver en la gruta de Nazaret, donde vivió la Virgen María, donde tuvo lugar el nacimiento, la concepción de Jesús. Allí tenemos una iglesia destruida,
pero con unas columnas impresionantes del tiempo de los bizantinos. Por tanto, la monja Egeria viene, fijaros, a pie desde España y se pone a pasear y a visitar todos los lugares santos y nos deja una guía fabulosa. A partir de entonces existía en la Iglesia pues una costumbre, sobre todo aquellos que habían cometido algún pecado gravísimo, se les pedía que hicieran una peregrinación a un lugar que tuviera las tumbas de los santos apóstoles. Entonces ahí van a hacer, por ejemplo, la de Santiago de Compostela también. Y cuando precisamente, porque en un principio decían que el lugar por excelencia de la peregrinación tenía que ser Tierra Santa. Si habías matado a alguien, si habías renegado de tu fe, habías apostatado de tu fe, si habías, incluso el aborto estaba especialmente penado, habían estos 4 pecados. En la Iglesia te los perdonaba, pero tenías que hacer esta peregrinación, fundamentalmente a Tierra Santa. ¿Cuántos murieron precisamente yendo a Tierra Santa en manos de los musulmanes que no los aceptaron? ¿Y cuántos después los musulmanes, dándose cuenta que esto era una buena fuente de ingresos después de las cruzadas, les cobraban mucho dinero y prácticamente la gente que llegaba allí llegaba ya sin dinero ni nada y adivina cómo tenían que regresar? Y muchos de ellos ni siquiera ya regresaban, pues por cumplir esa penitencia, y muchos de ellos también por fe iban a ver los lugares santos del Señor. Bien, entonces cuando los musulmanes cierran, allá en la célebre batalla de los Cuernos de Jitín, pues cierran las peregrinaciones, entonces será sobre todo Roma, con la tumba de San Pedro y de San Pablo, y Santiago de Compostela con la tumba de Santiago el Mayor, apóstol del Señor, serían los lugares de peregrinación por excelencia, y ahí es donde tendremos nosotros el célebre Camino de Santiago, que lo que dio origen y tan importante sigue siendo aún para nosotros. Bien, pues después de este pequeño recorrido histórico nos encontramos ya en el siglo XX, donde empiezan con la venida de los israelitas, pues también el deseo de peregrinar, y la Iglesia lo pide, que peregrinemos a los terrenos santos para que no se pierda la presencia de los católicos y también de las distintas otras ramas cristianas, que todas ellas se encuentran en Tierra Santa. Bien, y sobre todo con los últimos medios de comunicación, hoy día los aviones nos llevan en un momento, aunque son 7 horas de un momento de un sitio a otro, pues ha aumentado pues vertiginosamente todas estas peregrinaciones a Tierra Santa. Pero desde el año 2000, que fue el año con motivo del jubileo, donde especialmente hubo peregrinaciones a Tierra Santa, aunque el año de mayores peregrinaciones ha sido hace 2 años, sin embargo, la Iglesia nos ha pedido que vayamos a Tierra Santa por un motivo fundamental. En Tierra Santa están viviendo los judíos, que son la inmensa mayoría. Bueno, la inmensa mayoría son en torno a los 7 millones de personas. En torno a los 4 millones son los musulmanes y un 1 y piquito % son los católicos. Con la tendencia de que prácticamente están desapareciendo los católicos de Tierra Santa. Y si desaparecen los católicos de Tierra Santa, ya tiene muy poco significado estos lugares santos, porque terminarán o siendo un lugar puramente turístico o siendo un lugar que se aprovechen de ellos tanto los musulmanes como especialmente los israelitas, que están viendo en ellos una gran fuente de economía. Hasta ahora permiten que nosotros los católicos vayamos fundamentalmente porque estamos dando dinero. Pero en definitiva ellos quisieran hacerse pues los guías, los que lo dirigen y todo esto, y están haciendo ya sus presiones, sobre todo los israelitas, con el fin de que a todos nuestros peregrinos se les hable más de política que de Jesucristo.
Esto es un fenómeno que estamos viviendo. Ahora yo he ido ya 12 veces y hemos querido ser también guías turísticos de allí. Cada vez es más difícil, cada vez es casi imposible ya que los sacerdotes vayamos a ser guías. Nos están imponiendo guías de ellos, donde se nos habla ya poco de la cuestión religiosa y mucho de la cuestión política de ellos. Pero también está desapareciendo, decíamos, en medio de estos dos grandes bloques, musulmanes y judíos, está desapareciendo el mundo católico. Queda más fuerte, pero no mucho, el mundo ortodoxo, cristiano ortodoxo. Y así, por ejemplo, el sitio donde más católicos teníamos, que era Belén, pues hace que unos 10 años eran un 67% de la población, incluso el alcalde era católico, en este momento llegan a un 2%. Fíjense a dónde llevamos. El otro grupo fuerte es en Nazaret, donde están casi desapareciendo también los católicos. Y tenemos algunos más, pero no muchos, porque no llegan, repito, a un 2%, no llegan al 2%, más bien están rayando el 1% de la población. Y claro, la Iglesia es consciente de que no puede desaparecer la presencia católica de ahí. Tenemos que hablar de los franciscanos. Los franciscanos, ya San Francisco de Asís, en tiempos de las cruzadas, fue allá y estuvo hablando con el sultán de Egipto, y el sultán de Egipto, viendo que no era un cruzado de estos que venían, le permitió ir a predicar y le dejó predicar de Dios, de Jesucristo, en todo ese mundo islámico que él conocía. Desde entonces, los franciscanos han tenido como tarea suya, desde San Francisco, la custodia de los lugares santos. Cuando son expulsados también ellos, no se marchan del todo, hacen sus conversaciones con los sultanes, primero musulmanes y después turcos, pagando dinero se quedan allí y empiezan de nuevo con el cenáculo, porque el cenáculo es el sitio específicamente católico. Ahí es donde empieza la iglesia, ahí es donde en Pentecostés la iglesia sale, es el Monte Sión, es el colegio del Monte Sión, y allí han estado siempre presentes los franciscanos, aunque después los judíos se han metido ahí un paripé de tumba de David, y no existe ahí realmente David, pero bueno, ahí tenemos el cenáculo, que es donde la iglesia surge como iglesia, y es donde hasta el año 66 fue el primer Vaticano, y después lo primero que van a comprar los franciscanos va a ser precisamente el Monte Sión, este lugar del cenáculo. Ahora está en manos de los judíos y se los quieren cambiar, dice que nos lo quieren cambiar a nosotros por Santa María la Blanca en Toledo, en estas cosas que estamos teniendo de conversaciones, muchas de ellas absurdas. Los franciscanos sobre todo van a entrar en el 1500 y a partir del 1500 no van a desaparecer, muchísimas veces con el tributo de mártires, y la mayor parte de las veces dejando mucho dinero en manos del sultán y el califa de turno. Bien, pero va a ser sobre todo los franciscanos en el siglo pasado donde van a comprar nada menos que 54 lugares santos, en los cuales van a edificar iglesias, unas iglesias muy bonitas también, ahí con un arquitecto Balducci, que será el que hará todas las más importantes. Y los lugares santos hoy podemos decir que mayormente están en manos de los franciscanos, en los cuales se encargan de custodiarlos, de abrirlos al público, de favorecer las peregrinaciones. Incluso ellos han construido 3 hogares para el peregrino que se llaman Casa Nova. Una de ellas está en Jerusalén, el otro está en Nazaret, la otra está en Tiberíades y la otra cuarta está nada menos que en el mismo Belén, allí junto a la basílica. El trabajo de los franciscanos es ímprobo
Y si no hubiera sido por ellos, casi seguro que en este momento no tenemos Tierra Santa para nosotros. Es decir, estos lugares específicos. También tenemos ahora otras órdenes religiosas. Los legionarios de Cristo Rey, por ejemplo, tienen 3 puestos fundamentales también en Tierra Santa. Los benedictinos también tienen otros 4 o 5 puestos. Y han ido las distintas órdenes religiosas cogiendo algún lugar en nombre del Papa, que el Papa lo ha pedido precisamente para sostener la Tierra Santa. Bien, ¿y ahora qué es lo que podemos ver? Pues normalmente cuando vamos, que lo organizamos mucho en las parroquias y también las diócesis, muchas parroquias, la nuestra la organiza todos los años, si alguno quiere ir pues se pone en comunicación con nosotros, pues normalmente cogemos una semana. Solemos empezar por el norte, llegamos siempre a Tel Aviv, que es la ciudad la moderna hoy de Israel. De allí nos vamos hacia el norte y toda aquella parte que estamos cogiendo junto al mar, entre la montaña y el mar, es donde la primitiva iglesia con Pedro, en Jaffa, en Cesarea la Marítima, la prisión de Pablo, lo de Samaria, todo. Allí es donde empieza a vivir fundamentalmente la iglesia primitiva cuando es expulsada con las persecuciones de Jerusalén. Llegamos a Cesarea la Marítima, que va a ser construida por Herodes en favor de Roma, y allí es donde van a estar los judíos, los militares romanos, porque si hay una nación que especialmente ha sido en contra de los romanos ha sido Israel. Bien, y ya subimos un poquitico más arriba y encontramos Nazaret, allí donde Jesús vivió al menos 25 años. Allí es donde se dio la anunciación, allí es donde todo empezó, en la Galilea de los gentiles. Y ahí es donde Jesús, después de vivir ese tiempo ahí como carpintero, han hecho los franciscanos una basílica preciosa, se encuentran los restos de la primitiva casa donde vivió Jesús, los otros están en Loreto, como sabéis, y ahí vamos a tener el lugar también donde trabaja la Sagrada Familia, donde vive la Sagrada Familia. Nazaret es un sitio particularmente entrañable para nosotros. Hay una buena comunidad cristiana regentada por los franciscanos. Un poquitico más allá ya nos vamos a las regiones del lago donde Jesús vivió su vida pública y empezó especialmente su vida pública, como anteriormente decíamos, Cafarnaún, Tiberíades, Bethsaida, Corozaín, y todos los milagros que Jesús realizó también hay en Séforis, era uno de los posibles lugares del nacimiento también de la Virgen María, el Monte Tabor, la transfiguración del Monte Tabor, Naín. Ahí tenemos los lugares donde Jesús especialmente predicó. Bajándonos ahí por el río Jordán, después de ese embolsamiento que hace natural en el mar de Galilea, bajamos en el monte, al monte Gelboé, los montes de Samaria, donde Jesús pasó alguna vez, porque fundamentalmente bajaba por el Jordán o bajaba por la Vía Maris a Jerusalén. Jerusalén va a ser el sitio especialmente donde sabemos Jesús realizó tantos milagros, sobre todo donde murió, donde resucitó, donde subió al cielo, donde surgió la iglesia en el cenáculo. Jerusalén es el sitio fundamentalmente para nosotros. El huerto de los olivos, podemos decir todo Jerusalén fue y nos habla, esas piedras nos hablan de Dios, nos hablan de la iglesia, y ahí especialmente es una ciudad preciosa, una ciudad que el corazón se pone a palpitar de una forma muy especial. Pero antes de subir a Jerusalén hemos tenido que pasar acompañando a Jesús a Jericó, la ciudad más antigua del mundo, donde Jesús hizo muchos milagros, donde Zaqueo, ahí tenemos, y también pasamos por Qumran, donde hay una primitiva comunidad de esenios, donde Jesús también se va a bautizar en el río Jordán, donde Juan el Bautista predicará y todo esto, y donde tenemos el Mar Muerto, ese lugar tan especial, tan sintomático para todos nosotros. De ahí subimos
y tenemos el lugar del Buen Samaritano. Después tenemos sobre todo Betania, donde Jesús se retirará tantas veces con su amigo Lázaro, con Marta y con María. Al sur de Jerusalén, a 7-9 kilómetros, vamos a encontrar Belén, donde nació Jesús, un lugar entrañable, un lugar donde vuelve otra vez a surgir el villancico, donde compartimos los turrones, donde celebramos la Navidad y donde vemos pues una situación lamentable, quizá incluso más lamentable que la que pudo vivir Jesús. Bien, yo os invito a que vayáis a Jerusalén, no tengáis miedo, porque hoy día, aún hoy día, la seguridad es muy fuerte. Israel lo domina todo, para bien o para mal lo domina todo. Y ahí va a haber un encuentro especialísimo con Jesús, con María, con los apóstoles, con la Iglesia. Es el lugar específico, fundamental, el más importante de nuestras peregrinaciones cristianas. Casi es imposible, no sé cómo situar hoy día el Evangelio si no lo pisoteas allí, como Jesús. Y siguen las mismas huellas, aún calientes, de Jesús que nos hablan. No olvidéis que Tierra Santa es llamada el quinto Evangelio de Jesús. Bien, se nos va el tiempo. Cuánto quisiéramos acompañaros y haceros vibrar, que hoy se vibra especialmente allí en ese lugar con Jesús y con María, recorriendo esos lugares santos que marcaron definitivamente la historia de la humanidad y muchísimo más de los que tenemos fe en Dios, nuestro buen Padre y Señor. Bien, pues con la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo y también de nuestra Madre Santísima, con esta invitación a que no abandonemos a la Iglesia en Tierra Santa, nos despedimos aquí hoy desde nuestra televisión, Mi Tierra Televisión, que hace este esfuerzo por llevaros también a vosotros este ideal de fe tan bonita.